Shalom a todos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Estamos aquí hoy en este día miércoles. Normalmente siempre estaba hoy transmitiendo los jueves, pero bueno, por unas cuestiones personales, el día de mañana, jueves, no iba a poder transmitir, entonces decidí pasarlo para hoy. Espero que se encuentren bien, el Eterno les pueda bendecir mucho y sobre todo que nuestro Dios, que ha sido fiel, ¿sí? Nos pueda acompañar en este tiempo y que su Espíritu Santo pueda traer luz y claridad a nuestro entendimiento. Estamos en este día, como decía recién, por el día de mañana no voy a poder estar, entonces normalmente los jueves estoy enseñando sobre el discipulado desde la perspectiva hebrea en un espacio donde le hemos puesto conectándonos con Yeshua y la Torá, ¿sí? Estamos tratando de traer una serie de enseñanzas que nos pueda abrir el panorama, nos pueda abrir el entendimiento de algunas cosas que, como he venido hablando en las 3 clases anteriores, con esta va a ser la cuarta, he venido hablando sobre algunos conceptos y algunas creencias que creo necesario poder enseñar y explicar un poco según el Eterno me da el entendimiento, y poder también traer claridad, sobre todo en este tiempo donde estamos volviendo a la identidad como pueblo, como familia. Estamos queriendo volver y a caminar en la verdad. Y bueno, por eso este espacio que hemos puesto conectándonos con Yeshua y la Torá, porque de esta manera, y como en el primer tema que hemos comenzado con el tema del discipulado, pero desde una perspectiva diferente a la que por ahí hemos tenido, la idea es poder contribuir, ayudar a lo que Dios está hablando en este tiempo, ¿sí? Entonces, hoy estamos con la cuarta parte, ¿sí? La cuarta clase del discipulado, y he querido aclarar ciertos conceptos, como decía hace unos momentos, porque veo la urgencia y la necesidad, ya que muchos están teniendo algunas cuestiones o algunas dudas, algunas inquietudes, y de conocer la escritura de una perspectiva más original o más acercada a los escritos, ¿sí? Entonces, la palabra discipulado por ahí tiene una connotación muy amplia, y he utilizado la palabra discipulado porque creo que medianamente todos conocemos o hemos estado relacionados, y de hecho muchos hemos enseñado sobre lo que es el discipulado, hacer discípulos, ¿sí? Pero si Dios quiere y el Eterno me ayuda, la próxima semana, el próximo jueves, voy a estar hablando específicamente ya, porque creo terminar hoy con este tema, ¿sí? Y la próxima semana, si Dios quiere, poder comenzar con lo que es realmente, o cuál era el discipulado, o cuál era la manera, ¿sí? Que se utilizaba o se hacía en el contexto de la Edad Media, en el contexto del primer siglo, ¿sí? Cuál era la dinámica que utilizaban los primeros discípulos, y no solamente los primeros discípulos, porque el discipulado no era solamente después de Jesucristo, después de Yeshua, sino que esto viene de muchos años antes, ¿sí? Con algo que tiene que ver académico, con una relación, podemos llamarle hoy una relación paternal, ¿sí? Pero si usted de repente no ha visto, o es la primera vez que va a ver este video, le recomiendo que pueda por ahí entrar al grupo del ministerio de la Quejilá Casa del Rey y poder buscar los videos que han estado grabados y están ahí para poder interiorizarse un poco, y de repente, si vuelvo a decir, si usted es la primera vez que escucha y ve el video,
por ahí no va a entender algunas cosas. Entonces yo le recomiendo que usted pueda buscar, ¿sí?, en el grupo del Facebook, y ahí va a encontrar las enseñanzas anteriores, ¿sí?, para tener un poco más claro el panorama de lo que he venido hablando. Que por cierto creo que es mucha información, y hoy charlábamos con mi esposa y llegábamos a la conclusión que por ahí al estar acostumbrado y al tener un concepto, una idea de lo que ha sido las escrituras y lo que ha sido por ahí las enseñanzas desde una perspectiva muy cristiana, hoy estamos un poco limitados porque la información que por ahí uno trae, o el conocimiento procesado de algunos años, puede ser fuerte a la hora de usted escucharlo por primera vez. Entonces yo le recomiendo que usted pueda ver los videos anteriores y ahí poder usted sacar también sus propias conclusiones, ¿sí? La idea de esto, como decimos siempre, no es convencer a nadie ni hablar en contra de nadie. Por favor, no lo malinterprete. No es mi idea hablar en contra de personas ni nada por el estilo. Simplemente poder aclarar lo más posible lo que creemos, ¿sí? Y sobre todo, aunque a muchos puedan relacionar estos tipos de enseñanza con la parte del judaísmo y pensar de que uno se vuelve judío, no es así. Simplemente tomamos de las escrituras, ¿sí?, los textos, los ubicamos y tratamos de traer la mejor enseñanza a la luz de la escritura, ¿sí? Así que rápidamente le hago un resumen de la semana pasada, y por el cual también quiero continuar, ¿sí?, sobre este tema, ¿sí? Y había visto o algo había dicho la semana pasada sobre la doctrina de la salvación, que por cierto la doctrina de la salvación es algo muy enseñado de diferentes puntos de vista desde la perspectiva del cristianismo. Sí, es un tema muy fundamental en la doctrina del cristianismo, habla de la salvación. O sea, si usted puede buscar, y cuando habla de salvación siempre está relacionado con la iglesia, la iglesia cristiana evangélica, ¿sí? Pero sin embargo, por ejemplo, en las iglesias cristianas se ha enseñado mucho que, por ejemplo, una persona puede ser salva cuando hace una confesión de fe, cuando luego se bautiza, y se cree que una persona es salva y el día que muera se va al cielo. Esa es la doctrina, digamos, o es la enseñanza que por ahí es lo más básico, ¿sí? Y se toma, por ejemplo, el texto de Marcos 16:16, que dice que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces, mi pregunta que surgía era que si una persona realmente puede ser salva a la hora de hacer una confesión de fe y bautizarse. No sé, la Escritura nos dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces ahí vemos que por ahí lo que se ha enseñado, que simplemente con una oración y bautizarse ya tenemos comprado un pedacito de cielo allá arriba. Entonces no, quizá eso es lo que usted ha creído, lo que yo he creído, pero hoy he encontrado algo más profundo por el cual quiero compartirle, ¿sí? Y por ejemplo, hablábamos un poco la semana pasada que para fundamentar el tema de la salvación, muchos toman el libro de Gálatas. Y el libro de Gálatas justamente está relacionado y habla mucho sobre la ley, habla mucho sobre que, por ejemplo, la salvación. Y como el libro de Gálatas es tomado para refutar que la ley o la Torá de Dios está abolida, entonces muchos consideran que cuando uno se vuelve a la ley, se vuelve a la Torá, pierde la salvación y que de la gracia nosotros hemos caído. Eso está fuera de contexto, hermano.
Eso está fuera de contexto. Primeramente, ¿por qué está fuera de contexto? Porque si analizamos un poquito el libro de Gálatas, nos vamos a dar cuenta que el contexto que había en ese momento había sido muy influenciado por el legalismo, ¿sí? Por el legalismo, y vale aclarar que el legalismo no tiene que ver con obedecer la ley de Dios o obedecer la Torá de Dios. No. El legalismo tiene que ver con obedecer las leyes rabínicas, los 600, o mejor dicho, los 6.000 preceptos, ¿sí?, que establecieron algunos rabinos en aquel entonces. Entonces, eso era considerado como la tradición de los ancianos, que muchos consideraban más importante que obedecer aún misma la Torá. Entonces, por ejemplo, cuando Mateo 7, capítulo 7, versículo 1, encontramos donde Jesús, Yeshua, está con los fariseos y los escribas, hay una polémica y una dinámica. Entonces el versículo 2 dice, ¿por qué los fariseos le dicen a Yeshua, le dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer pan? Y respondiendo el texto dice, ¿por qué también vosotros, Yeshua dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Entonces aquí el pasaje es muy claro que Yeshua lo que hace no es contrarrestar la ley de Dios, sino que está yendo en contra de las tradiciones de hombre, que por cierto eran muy fuertes, ¿sí?, y eran conocidas como los preceptos rabínicos o los mandamientos de los hombres. Entonces, cuando vemos, simplemente estoy haciendo una introducción, y que, por ejemplo, en aquel entonces veíamos también que la congregación, ¿sí?, el pueblo de Dios había sido muy influenciado por un grupo llamado lo de la circuncisión. Y lo de la circuncisión, ellos creían, tenían como base que la salvación era por medio de la circuncisión y de guardar la ley, pero no la ley de Dios. Justamente aquella ley se refería a las tradiciones de los ancianos. Hablábamos también la semana pasada que este grupo, después del segundo templo, lo que hizo fue formar un cerco alrededor del cerco, ¿sí? Entonces, para ellos era muy fuerte proteger la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que ellos crearon leyes, preceptos para resguardar la misma ley de Dios. Entonces, para ellos era más importante cumplir con esos mandamientos que cumplir con el mismo mandamiento de Dios. Entonces, a eso es a lo que Yeshua, cada vez que hay un conflicto, lo que hace es contrarrestarlo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la salvación y que muchos piensan que por guardar la Torá o guardar los mandamientos estamos cayendo de la gracia, eso es totalmente antibíblico. ¿Por qué? Porque la Torá o la ley no te provee salvación, ¿sí? No te provee salvación. En ningún lado de la Torá, en ningún lado de la ley de Dios, vamos a encontrar que por obedecer los mandamientos vamos a ser salvos, y no lo encontramos. La salvación propiamente dicho tiene que ver con la fe, ¿sí?, y la gracia en el Mesías. No hay salvación si no es por medio del Mesías, de Yeshua. ¿Se entiende? Ahora, la obediencia a los mandamientos es lo que trae bendición. Entonces, obedecemos los mandamientos para vivir conforme a lo que Dios nos establece, para ser bendecidos, pero no para ser salvos. ¿Se entiende? Entonces, por eso el tema de salvación, como la que nosotros conocemos, no es como en aquel tiempo, en el tiempo de cuando en el primer siglo se conocía. La salvación que se conoce hoy en el ambiente del cristianismo no es la misma forma que se conocía
o que conocía el pueblo de Israel. No es la misma salvación que se conocía, por ejemplo, en los primeros creyentes. ¿Se entiende? Entonces, el libro de Gálatas no se discute que si la ley de Dios está abolida o no. No se discute eso. Hay otros temas de discusiones, pero no se está discutiendo. Lo que pasa es que es un libro muy mal interpretado y tomamos los textos a la ligera y le damos cualquier interpretación, menos la que es. Que si usted ve los videos anteriores, yo expliqué un poco el contexto de Gálatas y lo que vivía y sobre todo quiénes eran aquellos, porque recordemos que el apóstol Pablo escribe una carta a los Gálatas y teníamos que ver quién eran los destinatarios que estaban en Galacia. Y ahí nos íbamos a dar cuenta a quién iba dirigida la carta, ¿sí? Entonces, yo quiero continuar y quiero hablar hoy y profundizar un poco más, ¿sí?, sobre el tema de la salvación, un tema muy, muy controversial, que algunos dicen que se pierde, otros que no, y bueno, eso es parte de una teología. Yo no quiero entrar que si la salvación se pierde o no se pierde, porque justamente quiero enseñar a la luz de la Escritura, ¿sí?, no de lo que a mí me parece según un pensamiento mío, sino quiero traer la enseñanza aquí, lo que es la salvación desde el contexto bíblico, desde el contexto hebreo. ¿Se entiende? Entonces, si vamos al tema de la salvación, si estudiamos la salvación desde el contexto hebreo, nos vamos a dar cuenta, primeramente, que en ese tiempo la salvación como la que nosotros conocemos de ir al cielo no era el todo, ¿sí? O sea, lo que para usted y para mí en un tiempo la salvación, al haber aceptado a Jesús en nuestro corazón y que si nos moríamos, nos íbamos al cielo, no lo es todo. Es parte, ¿sí? Entonces, o sea, la salvación desde la perspectiva bíblica es muy diferente, porque por ejemplo, para un cristiano la salvación lo es todo y es como que se desenfoca pensando y está preocupado a ver que si en algún momento se va a morir, poder ir al cielo para salvar su alma y no irse al infierno. Pero no quiero llegar a ese punto, sino que quiero avanzar. Entonces, primero, la salvación no se conoce a partir de la muerte y la resurrección del Mesías. No se conoce. ¿Por qué? Porque el concepto de salvación, la idea de salvación, ya existía antes de Yeshua, ¿sí? Y tenemos muchas referencias bíblicas. Por ejemplo, si buscamos en el Antiguo Testamento la palabra salvación, y vamos a encontrar muchos pasajes que hablan de la salvación. Entonces, si nos ponemos a analizar cada vez que aparece la palabra salvación en su contexto, prácticamente en ninguna aparece la salvación como vida eterna para irse al cielo. No aparece. Pero sí se tiene el conocimiento de lo que sí es salvación. Dios quiera pueda estar explicándome bien. O sea, nunca para el pueblo de Dios la salvación fue asegurarse un lugarcito en el cielo. O sea, hace unos años atrás, cuando yo comenzaba a caminar en el Evangelio, escuchaba mucho decir y enseñar que esta vida es pasajera y que nada nos llevamos y que una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Cristo se fue al cielo a ser morada y que un día cuando nosotros nos muramos ya tenemos un lugarcito en el cielo. Por favor, eso era antes. ¿Se entiende? Nunca el pueblo de Dios conoció la salvación para asegurarse. O sea, nunca fue esa la idea. No era el problema para el pueblo de Dios irse al cielo o no. ¿Se entiende? Tampoco lo fue
para los creyentes llamados cristianos. Por ahora digo cristianos, pero nunca fue para los creyentes de la iglesia primitiva, para los llamados cristianos del primer siglo. Nunca fue esa la idea tampoco. ¿Por qué? Porque la teología, ¿sí?, la teología de la salvación como vida eterna aparece siglos después. O sea, después que murieron todos los apóstoles, después de los 100 años, aparece la teología con uno de los padres de la iglesia, ¿sí? Y bueno, entraría... Pero esa teología de la salvación, de vida eterna, irse al cielo, aparece mucho después, cuando ya los apóstoles, los discípulos ya habían fallecido. Entonces, ahora, leemos salvación en cualquier parte del Nuevo Testamento y lo aplicamos como vida eterna. O sea, estamos tan impregnados con el tema de la salvación para irnos al cielo que en cualquier parte de la Biblia que leemos salvación, lo relacionamos con la vida eterna. Y eso no es así, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque no nos sentamos a estudiar en qué contexto está la palabra salvación. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué es salvación de la perspectiva hebrea? Aprendimos de las enseñanzas de los padres de la fe que salvación era un concepto relacionado directamente con la vida eterna. Que la persona, una vez que moría, tenía vida eterna tanto para bien o para mal. Pero ¿esto es realmente lo que dice la Biblia? En las Escrituras, por ejemplo, no encontramos ningún solo versículo que pueda apoyar esta enseñanza. Que usted pueda tomar la Escritura y tomar un versículo sacado del contexto y decir que eso dice eso, es otra cosa, pero ningún versículo encontramos, no lo encontramos. ¿Se entiende? Desde Génesis, por ejemplo, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar un hilo conductor. Entonces, desde Génesis, por ejemplo, nuestro Dios, nuestro Padre, dice que escogió a un hombre, Jacob, del cual le puso Israel, y luego él tuvo 12 hijos que conformaron las 12 tribus de Israel, y un Israel como nación, lo escogió, Dios escogió a un pueblo de entre las naciones, ¿sí?, y le dio una tierra, y le prometió una tierra. Entonces, por ejemplo, desde esa profecía o de esa promesa, aproximadamente han pasado 6.000 años de todo un proceso que Israel ha vivido después de los años del desierto, cuando por medio de Josué logró entrar a la tierra prometida, pero a causa de la desobediencia, que Dios había dicho en Deuteronomio 29 nos habla que cuando el pueblo entrara a la tierra prometida, hiciera posesión de la tierra, si desobedecía los mandamientos, Dios lo iba a sacar de la tierra y lo iba a esparcir por todas las naciones. Entonces, eso es lo que pasó. Israel desobedeció y fue disperso entre las naciones hasta los 4 puntos de la tierra. Entonces, Dios, el poderoso, o sea, el Dios de Israel, prometió en Isaías 62 que Él no descansaría hasta poner a Jerusalén como alabanza de la tierra. Por ejemplo, Isaías 62, le leo este versículo. Dice, por amor a Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será como puesto por nombre nuevo, en la boca de Yahweh nombrará.
El versículo 5 dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y con el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. O sea, sigue diciendo, por ejemplo, el versículo 12, el último, dice, y le serán llamados pueblo santo. ¿A quién? ¿A quién será llamado pueblo santo? Redimidos de Yahweh, redimidos de nuestro Elohim, y a ti te será llamada ciudad deseada y no desamparada. O sea, teniendo un panorama desde Génesis, Dios promete a Israel darle toda la bendición, pero si desobedecía, Dios lo iba a esparcir a las naciones. De hecho, Israel pecó, lo desparció por todas las naciones, pero Dios en Isaías 62 dice que no va a descansar porque Él ha llamado pueblo suyo y los va a redimir y lo va a desposar. O sea, la salvación que plantean los profetas, la restauración, la salvación que se plantea en todo el Antiguo Testamento y aún parte del Nuevo Testamento, tiene que ver con la restauración del pueblo de Israel. ¿Sí? Y tiene que ver con ser redimidos de sus pecados, dice el texto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con salvación? Todo. Tiene que ver todo. ¿Por qué tiene que ver todo? Porque si Dios escoge a Israel y por el pecado lo dispersa y Él promete traerlo de nuevo, recordemos, por ejemplo, que Israel había sido dividido en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. ¿Se entiende? El reino del sur fue llamada la casa de Judá, donde estaba la tribu de Judá, la tribu de Judá propiamente dicho, y la tribu de Benjamín. Y el reino del norte, que fueron el otro reino que se dividió, fueron las 10 tribus, el cual fue llamada la casa de Israel, o también conocida como la casa de Efraín. ¿Sí? Pero fíjese que, por ejemplo, el eterno Dios promete restaurar, salvar el reino de Israel, haciendo que de los dos pueblos sean uno para siempre. Ahora, ¿cómo vemos eso? Por ejemplo, si usted tiene su Biblia, busque, por ejemplo, Ezequiel 37. Ezequiel 37 habla de la restauración de la casa de Judá con la casa de Israel. El versículo 15 dice, vino a mí palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, toma en tu mano un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel. ¿Sí? Sus compañeros, dice, tomarán pues otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Dice el versículo 17, júntalos luego en él con el otro, para que sean uno solo y serán uno en mi mano, dice Dios. El Eterno dice en mi mano, las dos casas e Israel que fueron divididas en las dos casas, en mi mano de los dos serán uno solo. Curioso, porque el Nuevo Testamento dice que de los dos pueblos hizo uno solo. O sea, ¿a qué se está refiriendo ahí ese texto? ¿Se entiende? Versículo 19 dice, diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, ¿sí?, que está en la mano de Efraín, la casa de Israel, y de las tribus de Israel, sus compañeros, y lo pondré en el palo de Judá, y lo haré un solo palo, y serán uno en mi mano. ¿Se entiende? Sigue avanzando, el versículo 23 dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. El versículo 23 dice, y no se contaminarán más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré, dice el versículo 23, los salvaré, lo voy a restaurar de todas sus rebeliones con las cuales pecaron,
y los limpiaré y me serán por pueblo y yo les seré por ello, por Dios. O sea, el profeta acá está hablando que Dios iba a tomar de la casa de Judá y la casa de Israel, de los dos pueblos, en su mano, ¿sí? Y cabe recalcar que estamos hablando del Mesías, que en el Mesías, en Yeshua, los dos van a volver a ser uno. Eso es salvación. Y los salvaré, dice el texto. Entonces, desde los profetas, ¿sí? Desde los profetas, el pueblo venía esperando la salvación. Desde que Dios, por los pecados de Salomón, dividió al reino de Israel en dos casas, y esto es fundamental que usted lo pueda entender, por favor, porque de la división del reino de Israel es que estamos viviendo la restauración hoy en los tiempos presentes, ¿sí? Si usted quiere saber más sobre las dos casas de Israel, simplemente nos puede escribir y con gusto le vamos a poder ayudar y explicar un poco más. Pero desde los profetas, desde Salomón en adelante, cuando el reino se dividió, es que los profetas vienen anunciando la salvación, vienen anunciando la restauración de Israel. ¿Y cómo lo sabemos a eso? Por ejemplo, si tiene su Biblia, busque por favor Mateo capítulo 2, versículo 6. Y ahora quiero tomar algunos versículos del Nuevo Testamento que normalmente el Nuevo Testamento muchos lo toman como que es para la iglesia, para los cristianos. Y bueno, podríamos estar mucho tiempo explicando, pero en definitiva, para poder entender un poco más lo que nosotros llamaríamos la iglesia a partir de Jesucristo desechando Israel, esa teoría es totalmente antibíblico. Yo se lo voy a demostrar. Mire, Mateo capítulo 2 versículo 6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Entendió? De la tierra de Judá, del linaje de la casa de Judá, del linaje de David, saldrá un príncipe. ¿Quién es ese príncipe? El Mesías, Yeshua, Jesucristo. Dice que Él va a guiar y va a apacentar ¿a quién? A la iglesia que nosotros conocemos. Apacentará a lo que nosotros llamamos hoy la iglesia cristiana. Dice que va a apacentar a mi pueblo Israel. Lucas capítulo 1 versículo 18 dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Estoy citando algunos versículos del Nuevo Testamento donde no habla de una iglesia. Y por favor entiéndame sin herir su sensibilidad. Y luego más adelante voy a explicar un poco, cuando hablamos de la iglesia, ¿a qué nos referimos? ¿Quién es la iglesia realmente que habla el Nuevo Testamento? Porque el Mesías, la cual las profecías estaban dirigidas, es para restaurar, para traer salvación al pueblo de Israel. ¿Se entiende? Lucas capítulo 2, versículo 25 dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre dice que era justo, piadoso, y este hombre dice que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, había un hombre en los días de Yeshua, del Mesías, que por la guía del Espíritu de Dios
estaba esperando la promesa de salvación, de consolación para Israel. Versículo 26 dice, y les había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viniese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu de Dios vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer de él conforme a la ley, versículo 28 dice, y tomó en sus brazos y lo bendijo y dijo, o sea, Simeón antes de morir, Dios le prometió ver al Mesías prometido, aquel que iba a traer salvación, iba a redimir al pueblo. Versículo 29 dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Porque han visto tus ojos la salvación. ¿Quién? El Mesías, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y escuche bien el versículo, porque esto es muy interesante. Dice, la cual has preparado para todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles, pero gloria para tu pueblo Israel. Entonces, ¿a quién fue enviado la salvación primeramente? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente. El siguiente día vino Juan a Yeshua, que venía hacia él, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 31 dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine y yo bautizaba con agua. O sea, Juan el Bautista o Juan el Inversor dice, yo no le conocía ¿para qué? Para que fuese manifestado, ¿a quién? ¿A la iglesia? No, a Israel. Mira lo que dice el versículo 49, qué interesante. Cuando el Mesías Yeshua llama a Natanael, dice que Natanael, del versículo 49, dice, respondiendo a Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Se entiende? Estoy dándole todo un contexto de lo que era la salvación y para quién era la salvación. Juan capítulo 12, versículo 13 dice, y tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, mire lo que clamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Hermanos, son versículos del Nuevo Testamento, son versículos que hablan del Mesías, habla de Jesucristo. Nos está planteando que el Nuevo Testamento no era para construir una religión aparte o una iglesia aparte de gentiles, por favor. El Eterno prometió por medio de los profetas traer salvación, restauración. ¿A quién? A Israel. Él prometió que recogería las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se entiende? El eterno Dios prometió que la casa de Israel, y recordemos un poco, que la casa de Judá, el reino del sur, fue llevado cautivo por Babilonia, pero cumplidos los 70 años, ellos regresaron a Jerusalén. Pero las 10 tribus, conocidas como la casa de Israel, fueron llevadas cautivas por los asirios y ellos nunca más regresaron. A ellos se les llamaron casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces,
cuando nosotros vemos Mateo 15, versículo 24, la misión del Mesías, Yeshua, nos dice el texto, dice, y respondiendo Yeshua dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos, ¿se entiende? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lucas 19 dice, escuche porque este texto está y es muy conocido. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿De quién está hablando? Está hablando de de Zaqueo, perdón. Zaqueo, un hombre recaudador de impuestos. Cuando porque dice que era de estatura muy baja, no pudo ver al Mesías cuando iba caminando, se subió a un árbol y el Mesías lo vio y lo llamó y le dijo, hoy voy a estar en tu casa. Este hombre tiene un encuentro con el Mesías y él, la manera de manifestarlo dice que todo lo que había cobrado de más, él lo iba a devolver y aún dándole un extra. ¿Sí? Fíjese que el versículo 9 de Lucas 19 dice, Yeshua dice, escuche por favor esto, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Le dijo Yeshua, ya que este hombre es hijo de Abraham. Y termina el versículo 10 diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pregunto, ¿qué fue lo que se había perdido? ¿Qué fue lo que se había perdido? Lo que se había perdido eran las ovejas de la casa de Israel, el reino del norte, las 10 tribus, se perdieron. La Biblia dice que se perdieron. Se mezclaron entre los asirios, se gentilizaron, se volvieron unos gentiles más. Y bueno, en videos anteriores expliqué que por causa del pecado de la casa de Israel, Dios le dio carta de divorcio. Se divorciaron, se volvieron gentiles. Entonces, por medio del Mesías, Yeshua dice que Zaqueo era una persona a la cual había venido la salvación. ¿Cómo? ¿Cómo va a venir la salvación a la casa de Zaqueo si el Mesías todavía no había muerto ni tampoco había resucitado? Sin embargo, en el cristianismo, la salvación siempre se enseña que es a partir de la muerte y de la resurrección del Mesías. Y Yeshua no había muerto ni tampoco había resucitado. Él dice que hoy ha venido la salvación, la restauración, porque vino a salvar lo que se había perdido, por cuanto este también es hijo de Abraham. ¿Se entiende? Ahora bien, le doy otro texto, Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Se entiende? Y el versículo 7 dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Por favor, desde el contexto que yo le estoy planteando, la salvación, lea este texto de Hechos 1 y usted va a entender cuál es el mensaje central del Nuevo Testamento. Desde la perspectiva hebrea y no greca-romana, usted va a ver la dinámica que había con los apóstoles, los discípulos del Señor, era que cuándo iba a ser la restauración, la salvación de Israel. Entonces Yeshua le dice, no les toca a ustedes saber eso, pero sí yo les voy a decir que cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes van a ser testigos y van a poder ser testigos y predicar en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra,
¿Cuál va a ser su misión? Su misión va a ser ir y predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, diciéndole que antes Dios le había dado carta de divorcio, se había divorciado, ellos se volvieron gentiles, pero que ahora por medio del Mesías, de Jesucristo, ellos podían volver de nuevo a ser parte de la alianza, del pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob y luego con la nación de Israel. ¿Se entiende? Entonces, si analizamos, por ejemplo, Hechos 2, versículo 14, nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Por qué no vamos a llevar una sorpresa? Porque Hechos 2 nos habla, y se lo quiero leer, y por favor, abra el entendimiento, pídele a Dios que le abra el entendimiento, y lo pueda ver el texto, no de la mirada que nosotros hemos tenido, como desde un sistema religioso, ver la salvación, que la salvación era para la iglesia, para los gentiles. Vamos. Quiero que preste atención. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Después del derramamiento del Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento, ¿sí? Ahí encontramos lo que muchos llamarían el inicio de la iglesia. Vamos a ver realmente quiénes eran aquellas personas a las cuales vino el Espíritu Santo y qué fue lo que se formó a partir de Hechos 2. Yo he conversado con personas, he conversado con pastores, con apóstoles, y muchos me han dicho que Hechos 2 es el nacimiento de una iglesia gentil, por el amor de Dios. Eso está muy lejos de la realidad. En Hechos 2 no hay ninguna iglesia gentil que haya nacido. Lo que hay en Hechos 2 es el comienzo de la restauración de la nación de Israel, pero a partir del Mesías, un nuevo tiempo, una nueva etapa de restauración, que hasta el día de hoy lo estamos viviendo. Pero no se formó ninguna iglesia gentil. Por favor. Versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo diciendo, escuche, varones judíos. Entonces, ¿a quién le va a hablar Pedro? A los judíos. No les va a hablar a los gentiles, les va a hablar a los judíos. Dice, y a todos los que habitáis en Jerusalén. ¿Y quiénes habitaban en Jerusalén? Todo Israel, o por lo menos lo que representaban en aquel entonces Israel era los judíos, la casa de Judá. Dice, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como suponéis, pues que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y el versículo 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Versículo 21, dice, y todo aquel que invocase el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocase el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, versículo 22, vamos de nuevo a quien Pedro le está hablando. ¿Sí? Recordemos que versículos antes, Hechos 2, es la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo,
Y Pedro dice que eso fue lo dicho por el profeta Joel. Ahora bien, versículo 22 dice, varones israelitas. Vamos, si hubiera nacido una iglesia gentil en Hechos 2, no estaría diciendo varones israelitas. Si en Hechos 2 hubiera nacido el cristianismo, como muchos dicen, no hubiera dicho varones israelitas, dirían varones cristianos. El cristianismo no surgió en la iglesia primitiva, en Hechos 2. El cristianismo, propiamente dicho como una religión, fue a partir del 325, trayéndola como una oficial el emperador Constantino. Constantino fue quien oficializó la religión del cristianismo propiamente dicho. De ahí es que después se desprende el cristianismo protestante con Lutero, y lo que hoy conocemos como iglesia protestante evangélica. Pero Pedro está hablando aquí en varones israelitas, oír estas palabras. Dice, Yeshua el Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros por la maravilla, prodigios y señales de Dios, hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por él determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, pretendéis y mataréis por mano de inicuos, crucificándole. Versículo 24 dice, y el Dios, el cual Dios lo levantó, dice, suelto los dolores de su muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido en ella. Versículo 25, porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo 29, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios les había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Mesías para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32. A este Yeshua resucitó Dios de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo resucitado del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora, escuche bien esto, versículo 36. Sepa pues, ¿quién? Lea por favor Hechos 2, capítulo 2, versículo 36. El apóstol Pedro le está hablando a quién, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Otra versión dice, sépalo el pueblo de Israel. Sepa pues ciertísimamente que toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, escuche bien, al oír ¿quién lo escuchó acá? La casa de Israel. Al oír esto, se convulgieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, vamos, léalo por favor, versículo 39.
Porque para vosotros, ¿para quién? Versículo 37 dice, escuche casa de Israel. Versículo 39 dice, porque para vosotros, ¿quién? Para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? La de Joel 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Dice, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, y bueno, y para todo aquel cuanto el Señor llamase. Hace una lista. Pedro dice que la promesa de Joel es primero, ¿para quién? Para la casa de Israel. Que para los hijos de Israel, para los que están lejos, y bueno, también para todo aquel que Dios quiera darle la promesa del Espíritu Santo. Y con muchas otras palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Hermanos, aquí aparece la palabra salvación. Pedro le está diciendo a la casa de Israel, sé salvo. No le está diciendo, una vez que acepten a Jesucristo en su corazón, ustedes ya tienen la vida eterna y se van a ir al cielo. No, dice, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí encontramos un texto muy usado en la iglesia cristiana evangélica, que dice que después del Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles, Pedro predicó y se convirtieron 3,000 personas y 3,000 personas se añadieron a la iglesia gentil. Eso no es así. Fíjese cómo dice el versículo 43, la vida de los primeros discípulos. La vida de los primeros discípulos, y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes, y las repartían según la necesidad de cada uno. Y perseveraban, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez y alegría de corazón, y alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y escuche, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la congregación, a la asamblea. Y entiéndase, por favor, que cuando aparece la palabra iglesia es una definición de un término griego que en el hebreo es la palabra kehilá, que significa congregación, la asamblea. Lo que Hechos 2 aparece es la asamblea mesiánica que muchos conocen, es la asamblea en el Mesías, que el eterno Dios añadía a la asamblea de la congregación de Israel, aquellos que habían de ser salvos, pero no de irse al cielo, sino de ser parte del pueblo escogido de Dios. Por favor, no me digas que Dios desechó a Israel. No me diga que Dios se levantó una iglesia gentil y que Dios cambió. No, eso está muy lejos de la realidad. No podemos andar diciendo que todo fue consumado como he visto hace mucho tiempo y lo vengo viendo. Personas decir que en el año 70 se terminó todo, que con la destrucción del templo se terminó Israel, que en el año 70 se terminó Israel y que ahora comenzó la era, el tiempo de la iglesia. Hermano, eso está fuera de contexto, eso no es bíblico. Por favor, eso no es bíblico. ¿Dónde quedan las profecías de la restauración de Israel? Usted piensa si usted cree que Dios puede cambiar de la noche a la mañana, que habiendo prometido por
por más de miles de años, la restauración de un pueblo que Él escogió, y dado vuelta a la página, ahora decimos que Dios ya no quiere más a un pueblo que escogió y ahora se levanta un pueblo de gentiles. Eso, si usted cree eso, ¿cómo puede Dios desechar a un pueblo que está bajo pacto, que está bajo juramento, y levantarse un pueblo gentil, que gentil significa sin pacto? He escuchado a muchas personas decir que no tienen pacto, que son gentiles, que creen en el Dios, en el Dios eterno, el Dios de Israel, pero son gentiles y gentiles sin pacto. O sea, ¿de dónde sacan esa idea? O sea, todo es invento de hombre. Creemos más en las teologías y en los famosos padres de la iglesia que en la misma escritura. O sea, que por cierto creo que los padres de la iglesia fueron todos antisemitistas, todos fueron enemigos del pueblo de Dios. Por eso la iglesia, lo que hoy se conoce como iglesia, está contaminada del antisemitismo que estos hombres llamados padres de la iglesia impartieron las enseñanzas, y hoy tenemos en las congregaciones personas que todo lo que tiene que ver con Israel, tiene que ver con judío, es mala palabra. Y decimos que Israel esto, que Israel lo otro, que los judíos así, que nosotros ahora somos el pueblo de Dios, que somos el Israel espiritual, que Israel va a quedar en la gran tribulación porque tiene que sufrir, pero la iglesia va a ser arrebatada, hermano. Todo eso no existe. Discúlpeme. ¿De qué estamos hablando? Yeshua vino a restaurar a Israel. Yeshua vino para poner fin al cumplimiento de las promesas que el Eterno había hecho, de la restauración, de unificar a la casa de Israel y la casa de Judá, como veíamos recién en Ezequiel 37. ¿Se entiende? O sea, simplemente ve la salvación desde un contexto muy diferente. Hermanos, la salvación del contexto bíblico no tenía que ver con ir al cielo. La salvación del contexto bíblico era que los gentiles podían ser parte del pueblo de Israel. ¿Se entiende? En la mente hebrea, el hablar de salvación no se hablaba de la entrada al cielo. No se hablaba. Eso vino con las enseñanzas de la Iglesia Católica años después. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué significa la salvación? ¿Qué es lo que significa la salvación para el pueblo hebreo, para el pueblo judío en aquel entonces? Lo que los judíos de la época entendían como salvación era la posibilidad que tenían los gentiles de unirse al pueblo de Israel y entrar a ser parte del pueblo escogido. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Efesios 2.11. Efesios 2.11, búsquelo por favor. Dice: ustedes los gentiles que en aquel tiempo estaban sin Dios, lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de los pactos, sin Dios, sin esperanza, sin Mesías. Y si usted tiene una Biblia, la Reina Valera, usted va a encontrar que Efesios 2, el título, dice salvo por gracia. Salvo por gracia. ¿Se entiende? Dice salvo por gracia. ¿De qué salvación está hablando? De que los gentiles que antes estaban sin Dios, lejos de la ciudadanía de Israel, ahora por medio del Mesías, ellos podían ser parte nuevamente del pueblo escogido. Y entiéndase que gentil, en aquel entonces había dos grupos de gentiles. Estaba el gentil pagano propiamente dicho y estaba el gentil israelita. El gentil israelita eran parte de las 10 tribus del reino del norte que se gentilizaron, se volvieron gentiles. Dios les dio carta de divorcio y fueron uno más como cualquier otro. Entonces Efesios 2
cuando habla de gentiles, no solamente está hablando del gentil pagano, está hablando del gentil israelita, que ahora por medio del Mesías puede ser parte, por gracia, del pueblo de Israel. Entonces, entendiendo entonces este principio de salvación, deme unos minutos más, por favor, y quiero tocar algunos puntos acá de Hechos, capítulo 15. ¿Sí? Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15 es un texto muy controversial porque muchos pastores enseñan con este texto, hablan de la salvación, hablan de no estar más, que son gentiles. Bueno, hay muchas interpretaciones, pero es un texto que muchas personas en la iglesia toman como para refutar lo que nosotros estamos creyendo en estos días. Entonces yo quiero que usted, con todo lo que le he planteado de la salvación, usted pueda ahora ver Hechos 15 desde esta perspectiva. Entonces acompáñenme por favor a Hechos 15, versículo 1. Yo le voy a desglosar algunos versículos. Dice: entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, este texto la iglesia el cristianismo toma como referencia diciendo que los que están en la ley, para ser salvos, tienen que cumplirla. Vamos a ver si es verdad. Los de Judea, no estaban diciendo que debían estar circuncidados para entrar al cielo. Primero, porque quedó claro que la salvación, como lo plantea la iglesia no es el concepto de salvación como lo plantea bíblicamente, de ir al cielo. Primero. Entonces, los que venían de Judá no estaban diciendo que para ser salvo de ir al cielo había que circuncidarse. Lo que ellos decían es que si no se circuncidan al rito de Moisés, no pueden entrar a ser parte del pueblo de Israel. Diferente, ¿verdad? Pero eso nos afirma la Escritura. Dice, circuncidarse conforme al rito de Moisés, lo que significaba en aquel tiempo, tenía que ver con convertirse al judaísmo. Es muy distinto. La circuncisión, que es para ser parte del pacto del Eterno, es totalmente diferente. ¿Se entiende? El texto cuando dice que los de Judea venían y dice que los que no se circuncidan según el rito de Moisés, entiéndase que el término conforme al rito de Moisés está hablando de una conversión para ser parte del judaísmo, de la religión del judaísmo. Tenía que ver con una conversión. ¿Se entiende? No, la conversión para ser parte del judaísmo no era la circuncisión para ser parte del pacto del Eterno. ¿Se entiende? El problema que se estaba tratando en Hechos 15 no es circuncisión para ser salvos, sino circuncisión para ser parte del pueblo del pacto. O sea, nunca la salvación como la conocemos tuvo que ver con circuncisión. Una persona para ser salvos no tiene que circuncidarse. El Eterno ordenó a Israel por medio de Moisés
a que se circuncide no para ser salvos, ¿sí?, sino para ser parte de una alianza, sino para ser parte de un pacto que el mismo Dios hizo con Abraham. De hecho, Génesis capítulo 17, versículos 9 y 10 nos dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Y este es mi pacto, que guardaré entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre nosotros. Entonces, la circuncisión que se plantea en las Escrituras es para ser parte de la alianza, del pacto hecho Dios con Abraham, no para salvación. Dios hizo con Abraham un pacto. Tanto él como sus descendientes, varones, tenían que ser circuncidados. Esta es la razón por la que los que venían de Judá afirmaban que los gentiles no podían pertenecer al pueblo de Israel si no eran circuncidados, ¿sí?, como lo había hecho Dios con Abraham. No podían entrar a ser parte del pueblo de Dios sin antes ser circuncidados. ¿Se entiende? Entonces, lo que sustenta Pablo para estar en desacuerdo con ellos es que Pablo entendía perfectamente y muy bien, lo que Pablo entendía perfectamente y la importancia que Pablo le daba a la circuncisión era que primeramente toda persona, para ser parte del pueblo de Israel, hablando de los gentiles, tenía que circuncidar su corazón primeramente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Éxodo capítulo 10, versículos 12 y 15, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo améis y lo sirvas a Dios, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarden los mandamientos de Dios y sus estatutos. Y el versículo de Jeremías 4 dice: circuncidaos a Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón. Ahora, ¿es la circuncisión del corazón algo nuevo en el Nuevo Testamento? ¿O es algo que pertenece al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque para Pablo era más importante comenzar con la circuncisión del corazón que con la circuncisión física. Porque el mismo Pablo daba a entender que de nada servía si alguien se circuncidaba en lo físico, pero su corazón no estaba circuncidado. Entonces el versículo de Deuteronomio 36 dice: circuncidará Dios tu corazón. Dios iba a circuncidar el corazón ¿de quién? Del pueblo de Israel. Entonces, el contexto que Pablo tenía era que Pablo tenía claro que los gentiles primeramente tenían que circuncidar sus corazones y luego ir conociendo los mandamientos para luego ser circuncidado lo físico. ¿Se entiende? Pablo sabía justamente, y por los profetas, que la circuncisión de la carne no valía nada si primero no era lo de la circuncisión del corazón. Ahora bien, versículo 2 del capítulo 15. Versículo 2. Dice: como Pablo y Bernabé tuviese una discusión y contienda no pequeña entre ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos,
a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Y es un dato muy interesante. ¿Por qué es un dato muy interesante que plantea el versículo 2? Porque ¿por qué Pablo y Bernabé tenían que subir a Jerusalén? Porque cuando refutamos de que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, y que ahora no hay que cumplir la Torá, no hay que cumplir la ley, sin embargo yo veo en el versículo 2 que Pablo y Bernabé están cumpliendo la Torá, están cumpliendo con la ley. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 17, versículo 8 y el 11, dice: cuando alguna cosa te fuese difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal u otra, entre una clase de herida y otra, o de negocio, en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere. Entonces lo que está planteando Deuteronomio acá es que habían asuntos que tenían que ser tratados donde Dios escogiese, y Dios escogió la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El problema que estaba habiendo con los apóstoles, aquí con Pedro y algunos judíos, etcétera, sobre la circuncisión, sobre la salvación, estamos viendo que era un tema que había que tratarlo ¿dónde? En Jerusalén, cumpliendo la Torá. ¿Se entiende? Entonces, versículo 4 dice: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Y los apóstoles y los ancianos se refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y acá también considero muy importante poder nuevamente aclarar la definición de iglesia. Porque si estamos hablando de la salvación desde el contexto hebreo, y he hablado sobre la trayectoria de Israel y la división y la restauración por medio del Mesías, vale aclarar entonces que la mayoría de las traducciones, cuando hablan de iglesia, hay que aclarar justamente a qué se refiere. Entonces, el contexto del cual se está hablando, y que muchas veces lo he dicho, es que dice que fueron recibidos por la iglesia. Entonces, la palabra iglesia, recordemos que fue una traducción del hebreo al griego. Entonces, la palabra iglesia en griego es eclesia. Entonces, el Nuevo Testamento, lo que se llamaría en el original Kehilá, que significa congregación o asamblea. ¿Se entiende? En el Nuevo Testamento aparece la palabra iglesia y es lo que nosotros conocemos. Pero en el original hebreo, la palabra iglesia significa Kehilá y se refiere a la congregación de los hijos de Israel. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que cuando subió a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación de los hijos de Israel. ¿Se entiende? Como pueden ver, la palabra cambia mucho y es muy importante saberlo. Versículo 5 dice: pero algunos de la cesta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidar y mandarle a que guarde la ley de Moisés. Aquí vamos a comprobar que la iglesia o la congregación de los hijos de Israel estaba formada. Estamos hablando de Hechos 15, después de Hechos 2. En Hechos 15, el versículo 5 nos muestra que la congregación o la llamada iglesia estaba conformada o estaba formada por judíos y no por gentiles. O sea, lo que aquí argumentan, la Escritura argumenta, lo que están argumentando, que dice que algunos de los fariseos que habían creído, que se levantaban y querían enseñar, eran fariseos, creyentes en el Mesías, creyentes en Yeshua.
Considero importante no dejar pasar este dato. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha enseñado y hemos creído que todos los judíos rechazaron a Jesús, rechazaron al Mesías, y que los apóstoles dejaron de ser judíos para convertirse cristianos, muy lejos de la realidad. Entonces, es más, muchos argumentan que en Hechos 2 se formó la iglesia gentil, que es lo que acabo de decir hace unos minutos atrás. Aquí este grupo se hace llamar que son fariseos, creyentes, parte de la congregación, llamémosle iglesia. No se dan otro título, no son cristianos, dice que son fariseos. ¿Sí? Entonces, dice que ellos afirmaban en relación al problema, es decir, es necesario circuncidar y mandarles que guarden la ley de Moisés. Para ello era impensable que los gentiles, para ser parte de Israel, no podían hacerlo sin guardar los mandamientos y ser circuncidados. Era imposible. Versículos 6 y al 8. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, escuchen, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió de entre los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. O sea, Pedro se levantó y está diciendo eso. Y que Dios conoce los corazones, les dio el testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, note lo siguiente, porque es muy importante entender. Pedro está confirmando lo que muchas veces nosotros hemos repetido. Yeshua, Jesús, con contadísimas veces, con excepciones a veces, solo predicó, sanó, liberó, etcétera. ¿A quiénes? A los judíos, a los israelitas. O sea, Yeshua desarrolló su ministerio exclusivamente a los judíos, a los representantes de Israel en ese entonces. Que cuando vino una mujer que dice que era finocenicia, la trató como perro y no la quiso sanar, y bueno, como le rogó, agarró y Yeshua la sanó, y diciéndole que la sanidad eran para los hijos y los hijos de Israel. ¿Se entiende? Entonces, los gentiles que solo recibieron la promesa del Espíritu, dice que después de que Pedro y los demás discípulos lo recibieron el día de Pentecostés. Escuche, en Pentecostés no había ningún gentil. En el derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos 2, en el Pentecostés, lo que recibieron al Espíritu Santo fueron solamente personas con nacionalidad judía, eran israelitas. No había gentiles. Lo que Pedro y Pablo y los demás están contando es que ahora los gentiles participan de esta promesa, y es para lo que tienen, para lo que Dios llama, y de allí es que viene la aplicación que ahora Dios no hace excepción de personas, que no hace diferencia entre judíos y gentiles. ¿Se entiende? Hagamos un alto de nuevo para resaltar algo muy importante. Pedro se refiere a la claridad de los gentiles como personas aparte de Israel. No está diciendo que son parte de Israel, está diciendo que como algo aparte.
O sea, ellos no estaban diciendo que ahora salieron de Israel para hacerse gentiles o hacer una iglesia gentil. ¿Se entiende? Es más, los gentiles ahora pueden tener la promesa de que inicialmente era para Israel, la del Espíritu Santo, ahora ellos pueden ser parte. ¿Se entiende? De hecho, Efesios capítulo 2, usted lo puede leer, pero avanzo. Ya estoy terminando, aguánteme unos minutos más y ya termino. Versículos 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué te tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vosotros ni vuestros padres podéis llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos, de igual manera que aquellos. Pregunta, ¿a qué se refieren estas palabras? Analicemos las frases finales. Pedro está afirmando que los gentiles son salvos por la gracia en Yeshua. En otras palabras, y dentro del contexto hebreo de las Escrituras, lo que Pablo y Pedro están diciendo es: los gentiles pueden ser parte del pueblo escogido de Dios por la gracia en Yeshua. Ahora, los fariseos, los creyentes en Yeshua, tenían en mente que los gentiles, como hasta entonces, tenían que convertirse al judaísmo para ser parte de Israel, y eso no es así. O sea, usted no es parte de Israel por convertirse judío. No. Estos eran los llamados prosélitos y tenían que hacer un proceso para entrar a ser parte de Israel, aprendiendo no solamente la Torá de Dios, sino también los mandamientos de los hombres, lo que se llamaría el Talmud. ¿Se entiende? Entonces, es necesario entender esto. Lo que ellos estaban diciendo ahí, lo que Pedro está diciendo es que, ¿por qué ustedes, los fariseos, le están poniendo carga a los gentiles de que cumplan cuando ustedes no pueden cumplir ellos, no pueden cumplirla? No se está refiriendo a la Torá, no se está refiriendo a los mandamientos, se está refiriendo al Talmud, a las tradiciones de los ancianos, a los mandamientos de hombres, no a los mandamientos de Dios. ¿Se entiende? Pero Pedro añade algo muy importante y dice: un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos, y de todos modos, igual que ellos. Y ya he hablado de eso, que se refiere a los 6,000 preceptos establecidos después del segundo templo. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué se refiere Pedro? ¿A la Torá? No. Pedro sabía, como cualquier otro conocedor de la Torá, que una misma ley iba a ser la regulación tanto para el israelita como para los extranjeros, que eso lo ve en Números 15:15. En Números 15:15 dice: un mismo estatuto tendréis vosotros en la congregación, y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. O sea, una misma ley hay tanto para el extranjero como para el nativo, para el israelita. Entonces, al hacer énfasis en las palabras un yugo que ni vuestros padres podéis hacer, está haciendo referencia a las tradiciones de hombres, no a la ley de Dios. ¿Se entiende? Avanza un poco más. Cuando el versículo 12 y 14, el versículo 12 y 14 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de
de entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. De nuevo, la afirmación que solamente después de haber sido revelado a Pedro por el Espíritu Santo que había para los gentiles en Hechos 10 con Cornelio. Entonces, este hombre dice, Simón dice que cómo Dios había visitado a los gentiles por primera vez. ¿Dónde? Hechos 10. Hechos 10. En Hechos 10 Dios visita a los gentiles por primera vez. ¿Se entiende? En Hechos 10 Dios visita a los gentiles por primera vez y no forma ninguna religión. No forma ninguna religión. Versículo 18, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David como está, que está caído, y repararé su ruina y volveré a levantar. La palabra de Jacob, dice, y con esto concuerda. ¿A qué se refiere? A que Dios está hablando de la promesa dada a los gentiles desde la antigüedad, que también la luz le va a resplandecer y que la revelación iba a venir sobre ellos, ¿sí? Iban a poder ser parte de Israel. Fíjese algo muy interesante. La restauración del tabernáculo de David, cuando citamos en Amós 9, Jeremías 12, es lo que Jacob le está recordando en el concilio de Jerusalén. ¿Y qué es lo que está recordando Amós? Que se va a restaurar el tabernáculo de David. ¿Y qué es lo que dice Amós? Escuche esto. ¿Qué es lo que dice Amós? Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano. Entonces, si analizamos el texto, Jacob toma del libro de Amós, dice que después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Amós dice que después de qué? Después de que la casa de Israel sea zarandeada de entre las naciones. Que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones. Entonces Yeshua anunció que había sido enviado solamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15. Después de su muerte y de la resurrección, una vez pagado el castigo del pecado con la sangre, Yeshua mismo entonces envió a sus discípulos a predicar a quienes, a los gentiles, a la casa de Israel, para ser salvos y ser parte nuevamente del pueblo de Dios. ¿Se entiende? Entonces, termino con esto, versículo 20 del capítulo 15. Versículo 20 del capítulo 15 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Note entonces que la conclusión del discurso de Jacob, una vez explicado que la presencia de los gentiles recibiesen el mismo espíritu para ser parte de la ciudadanía de Israel, es que debían de cumplir 4 mandamientos iniciales. Y esos 4 mandamientos es que se tenían que apartar de los ídolos, se tenían que apartar de la fornicación, del ahogado, de los ahogados y de comer sangre. Y sigue diciendo el versículo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Es importante entonces recordar
Y es algo muy tremendo, porque la iglesia hoy dice que no hay que cumplir la ley, que no hay que cumplir mandamientos, tomando como referencia Hechos 15, cuando Hechos 15 dice que los 4 mandamientos principales que son, y ni siquiera los cumple, porque dice que se deben de apartar de la contaminación de los ídolos, la fornicación, el ahogado y de comer sangre. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Come sangre, tiene ídolo, fornica. Vamos. ¿Se entiende? Ese es un mandamiento que está en la Torá, en Éxodo 19. Y versículo 21, y es la conclusión. Porque llegamos hasta el versículo 20, cuando dice que solamente los gentiles pueden guardar 4 mandamientos, que en mi apreciación no se los guarda tampoco. Pero nos olvidamos del versículo 21, cuando dice, porque Moisés después, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Lo que está diciendo es que para los gentiles, de Hechos 15, a los gentiles primeramente tienen que guardar 4 mandamientos, porque después, cada semana, cada Shabbat, cada día de reposo, cuando se lee las porciones de Moisés, de la Torá, se le enseña todos los mandamientos para que puedan ir obedeciendo. ¿Se entiende? Pregunto, si Pablo y Pedro y los demás apóstoles estaban finalizando la conversión acerca de los gentiles, ¿por qué no dejaron claro que ya no había mandamiento, que la gracia los había abolido? Si ya no hay mandamiento que cumplir y que la gracia lo había abolido, ¿por qué ponen 4 iniciales? ¿Cómo es posible que hoy se use este capítulo de Hechos 15 para negar la vigencia de los mandamientos? Y peor aún, es como que ya los creyentes ni lo aceptan, ni lo leen. ¿Qué pasó con la meditación día y noche en la palabra? Entonces, definitivamente la conclusión clara es que hoy los creyentes ignoran la palabra de Dios. ¿Se entiende? Prefieren creer en doctrinas de hombre, teología de hombre, y no creer lo que dice la palabra. Las escrituras están siendo usadas, ¿sabe para qué? Para dar explicaciones que solamente el predicador quiere dar y no lo que Dios está hablando. Por eso la profecía dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Creo que queda claro, creo que queda más que claro que el concepto de salvación, como la hemos creído, es totalmente equivocado a la luz de la Escritura. Así que, si usted escuchó por primera vez, no entendió algunas cosas, por favor lea, escuche los videos anteriores, los 3 videos anteriores, porque le va a aclarar mejor el panorama. Hoy quise traer un poco más a la luz de la Escritura sobre la salvación desde el contexto bíblico, del contexto hebreo, y no la salvación como nosotros creemos o lo que hemos creído. Así que espero haya sido de bendición. Les bendigo. La próxima semana, el próximo jueves, voy a estar hablando sobre la dinámica del discipulado, la dinámica que había en los primeros creyentes en Yeshua, la escuela, ¿sí?, que había, cómo era la dinámica, la función, la relación, etc. Así que les bendigo, que puedan tener lo que queda de la semana, preparándonos ya para el Shabbat que entra. Hemos comenzado ayer
Ayer el primer día del mes de Kislev, el mes de los milagros, el mes donde vamos a celebrar la festividad de Hanukkah. Así que les bendigo, ¿sí? Y shalom para todos y que puedan tener un buen descanso. Shalom.